Look, in the jungle you... Look, ugly. Punished for eternity. We are in... You cannot die, McCloud. Viajamos en el tiempo para ver Highlander de 1986 en una mezcla de aventura épica y fantasía. La película cuenta la historia de Connor MacLeod, un inmortal que ha vivido por siglos, enfrentándose a otros como él en una batalla para convertirse en el último superviviente y, con ello, ganar un poder sin igual. You cannot die, McCloud. La historia, que se despliega entre el pasado y el presente, combina elementos históricos, mitológicos y fantásticos, lo que la convierte en una aventura única. Las luchas de espadas, la magia implícita en la inmortalidad y la constante amenaza de los inmortales, sumergen al espectador en un mundo donde el tiempo y el destino están entrelazados de manera fascinante. Lo que realmente eleva a Highlander es su atmósfera fantástica. Los poderes sobrenaturales, las reglas que rigen la batalla entre inmortales y la tensión de saber que solo puede quedar uno, son los pilares sobre los que se construye una fantasía audaz. La aventura de MacLeod no solo es física, sino también emocional, involucra la soledad, la mortalidad y el sufrimiento. Vamos a jugar con Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves de 2023, en una explosión de aventura, magia y fantasía que captura la esencia del icónico juego de rol. La película sigue a un grupo de inadaptados, liderados por el carismático ladrón Ed Gein, que se embarcan en una misión épica para recuperar un artefacto perdido y salvar el mundo de un mal antiguo. that's not good. Honor Among Thieves nos sumerge en un universo vibrante lleno de criaturas míticas, hechizos deslumbrantes y paisajes fantásticos. La química entre el grupo de héroes, cada uno con habilidades únicas, le da un toque fresco y divertido a la aventura. La película combina acción trepidante con momentos de humor, lo que mantiene la emoción constante mientras los personajes navegan por un mundo peligroso lleno de trampas, traiciones y misterios. La fantasía es la verdadera estrella del show. Los dragones, las batallas mágicas y los dilemas éticos presentan una narrativa rica que rinde homenaje al legado de la aventura. Saltamos en el tiempo con Time Bandits de 1981, en una extravagante mezcla de aventura y fantasía que transporta al espectador a un mundo impredecible lleno de viajes en el tiempo, criaturas fantásticas y una dosis de humor surrealista. La historia sigue a Kevin, un niño que tras un encuentro con un grupo de enanos viajeros del tiempo, se ve arrastrado en una serie de alocadas peripecias a través de la historia. Time Bandits no solo ofrece una aventura fantástica, sino que mezcla lo absurdo con lo épico, haciendo de cada época visitada un escenario lleno de sorpresas y giros impredecibles. Los personajes, desde los encantadores y algo torpes enanos hasta figuras como el propio Napoleón o Robin Hood, son parte de un mosaico que combina elementos de fantasía clásica con el estilo irreverente y cómico de Gilliam. Los mundos que los personajes visitan están llenos de magia, criaturas míticas y escenarios espectaculares que desafían la lógica, todo acompañado por un tono ligero y absurdo. La momia. Después de muchos años, décadas mejor dicho, los monstruos clásicos estaban casi en el olvido. Pero en 1999 nos sorprenden con esta aventura épica que es una combinación de acción, horror y comedia. Todo un homenaje al cine clásico de monstruos. Y nos cuenta cómo Rick O'Connell, un intrépido explorador, y Evelyn, una bibliotecaria fanática de la cultura egipcia, desatan por accidente la maldición del sacerdote Imhotep. You have unleashed the creature that we have feared for more than 3,000 years. Una película que con efectos especiales muy innovadores para la época y un tono ligero con algo de romance, se convirtió en un éxito inesperado, reviviendo el género de aventuras. We are in serious trouble. Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra.
Basada en uno de los paseos más antiguos de los parques de Disney, en el 2003 vimos renacer las aventuras de piratas con esta divertida película, que nos cuenta la historia de Will Turner y Elizabeth, quienes se ven envueltos con el capitán Jack Sparrow en la búsqueda del legendario buque llamado el Perla Negra, Gents, you all remember Captain Jack Sparrow. y la maldición que atormenta a su tripulación, liderada por el capitán Barbosa. Con un ingenioso guión, espectaculares efectos especiales y una épica banda sonora, esta película redefinió el género y trajo al nuevo milenio el cine de aventuras de piratas. La mezcla de acción, humor y mitología la convirtió en un éxito mundial, dando origen a una franquicia. But a single piece from that stone chest shall be punished for eternity. Somos testigos de Legend, de 1985, una deslumbrante fábula de fantasía que transporta a los espectadores a un mundo mágico y oscuro, donde la aventura y la belleza visual se combinan para crear una experiencia inolvidable. La historia sigue a Jack, un joven heroico que debe salvar a una princesa, Lily, y derrotar al malvado Señor de las Tinieblas, quien planea sumergir al mundo en la oscuridad eterna. Ugly one-horned La película se sumerge en un paisaje fantástico donde criaturas míticas, bosques encantados y paisajes deslumbrantes son solo el telón de fondo para una aventura épica. Legend brilla especialmente en su uso de la fantasía clásica, con duendecillos traviesos, unicornios mágicos y un villano memorable cuya presencia oscura da vida a la película. La lucha entre la luz y la oscuridad, tanto literal como simbólicamente, es el núcleo de la trama. La atmósfera visual de Legend es simplemente impresionante, con un diseño de producción que sumerge al espectador en un mundo onírico e inquietante. Y El Señor de las Tinieblas es una de las mejores representaciones de un villano en el cine de fantasía. Darkness. Miramos hacia arriba y vemos Stardust, de 2007, una aventura de fantasía encantadora que combina magia, romance y una historia llena de personajes inolvidables. Basada en la novela de Neil Gaiman, la película narra la historia de Tristán, un joven que en busca de una estrella caída para ganar el corazón de la mujer que ama, se adentra en el mundo mágico de Stonehold. Where it fell. Yeah, this is where I fell. You're the star. You're the star? Really? Donde descubre que la estrella es en realidad una mujer, Yvain, y que su misión se complicará mucho más de lo que imaginaba. El viaje de Tristán es una aventura que lo lleva a través de paisajes deslumbrantes, desde un mercado encantado hasta un reino de hechiceros. En una historia que se mezcla de manera perfecta con elementos clásicos de fantasía y un toque de humor y emoción. La película está repleta de sorpresas, como la presencia de brujas malvadas, piratas voladores y un rey moribundo, que enriquecen la trama y mantienen la acción en constante movimiento. Conan, the Barbarian. En 1982 fue el estreno de esta épica de espadas y brujería, que lanzó al estrellato a Arnold Schwarzenegger, y que nos cuenta la historia de Conan, un guerrero que busca venganza contra el malvado Thulsa Doom, He's evil, a sorcerer who can summon demons. el líder de un culto que destruyó su aldea y mató a sus padres. Con una impresionante cinematografía, escenas icónicas, gran banda sonora y un tono serio y brutal, la película marcó un antes y después en el género de fantasía y sigue siendo un referente en el cine de aventuras. Jumanji es una aventura fantástica que nos maravilló a todos en 1995. Y es sobre Alan Parrish, un hombre atrapado por décadas en un misterioso juego de mesa que cobra vida. Alan, look. In the jungle, you must wait until. Y cuando Judy y Peter, dos niños, lo encuentran y continúan la partida, desatan un caos de animales salvajes, un cazador obsesivo y todos los peligros de la selva. Los efectos especiales eran muy innovadores para la época y con una mezcla perfecta de humor, emoción y acción, esta película se convirtió en un clásico familiar.
Edward Scissorhands o El joven Manos de Tijera. Es una fábula gótica de romance, fantasía y crítica social. Edward es un ser artificial con cuchillas y tijeras en lugar de manos, creado por un inventor que muere antes de completarlo. Those are your hands? Edward es acogido por una familia de un barrio suburbano y su apariencia inusual, su talento para la jardinería y la peluquería lo convierten en una sensación del lugar, hasta que el miedo y la intolerancia hacen que lo marginen cruelmente. Esta es una historia que nos habla de la soledad y la aceptación, una película que se ha convertido en un clásico atemporal. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.